Boombox. El profesor con educación, todo se puede, conmigo, con Sergio Fajardo. ¿Ustedes saben cuál es la universidad pública en Colombia que tiene más estudiantes? No es la Nacional, pues les voy a dar una ayuda. No es la Nacional. No es la de Antioquia, tampoco es la de Antioquia. ¿Saben cuál es? La UNAD. ¿Saben qué es la UNAD? Pues de eso vamos a hablar hoy acá, porque es una universidad pública que tiene cerca de, mejor dicho, les voy a dar el número exacto porque me lo aprendí, 256.456 estudiantes. Es pública, es abierta, ahí viene la A, universidad abierta y a distancia, y es nacional. Uh-huh. Esa universidad juega un papel muy importante dentro del mundo de la educación superior y no aparece mucho dentro de las discusiones de la educación superior en Colombia, y tiene un papel súper especial. Por eso, hoy tengo acá como invitado al rector de la UNAD, al señor rector Jaime Leal Afanador. Así es. Señor rector, un gusto conocerlo. Nos estamos conociendo acá hace unos minutos, pero yo le puse mucha atención a todo lo que significa la UNAD. Como siempre, miré algunos de la información que ustedes me entregaron para venir acá a conversar con usted. Entonces, pues primero, muchas gracias por estar acá. Tengo mucha curiosidad, y estoy seguro que mucha gente también tiene curiosidad, y va a ser un episodio que nos va a servir muchísimo. Pero siempre empiezo hablando con la persona que tengo invitada acerca de lo que yo denomino los primeros pasos. Cómo fue su contexto familiar, cómo creció, siempre un esfuerzo en la medida de lo posible por recordar maestras, maestros, personas que hayan sido importantes en la vida de cada uno de nosotros y que hayan tenido una marca para ubicarnos y ya empezar de ahí, pasar pues a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Adelante, bueno, señor rector. No, pues primero agradecerte este espacio. Con mucho gusto. Indudablemente es una oportunidad para hablarle a los colombianos y colombianas de qué es y cómo opera la UNAD. Exactamente. Si te hablo inicialmente sobre mí, pues tendría que decirte que soy un bogotano, que nací hace 66 años. Está jovencito. Y por supuesto que estoy muy joven y la mente se mantiene en los 20. Y desde esa perspectiva, pues también contarte que soy hijo de educadora, mi madre educadora, mi abuela educadora. Y ahora que preguntabas quiénes son las personas que más lo marcaron, fueron ellas dos. Y de allí la ruta educativa la emprendí, soy bachiller del Colegio Mayor del Rosario, al colegio al que le tengo que dar mucho reconocimiento en torno a lo que implican los valores y ciertos elementos que son fundamentales en el éxito de la vida. A veces piensa uno que los ingenieros no hablamos, o que los matemáticos tampoco, y fíjate que aquí hay un matemático y un ingeniero conversando para desarrollar tu programa sin ser comunicadores de base. Exactamente. Lo mismo no pasa a los docentes. ¿Sí? Pero todos los profesores, los docentes, maestro, maestra, todos somos comunicadores de una manera u otra. Unos mejores que otros, te cuento. Eso es cierto. Porque hay un concepto que se llama la comunicación efectiva. Bueno, pero un momentico, no nos vamos a desviar aquí un segundo. Estábamos en Jaime Leal. Tú estudiaste en el Colegio Mayor del Rosario. Sí, sí. Mamá y abuela educadoras, sí. Gran influencia en tu vida. Algo más dentro de toda esa formación que has tenido, alguna experiencia que digas, bueno, a mí me gustaría que sepan esto, o esta otra persona en otro momento de la vida que fue influyente. Bueno, yo creo que siempre hay maestros que marcan, y que marcan para bien o para mal. Eso es cierto. En el caso mío, maestros para bien, pues tengo que decir que fueron aquellos que me enseñaron el amor por la escritura y por la lectura. Entonces, desde siempre, así me haya formado como ingeniero, tuve la posibilidad de entender el valor de la comprensión sobre el conocimiento. Y en eso me he esforzado mucho a lo largo del tiempo, para que justo el modelo pedagógico que tiene la UNAD hoy esté involucrado por allí. Claro, tú dirás, bueno, ¿y qué pasó con la universidad? Soy ingeniero de alimentos.
una ingeniería muy cercana también para los televidentes a la ingeniería química. Tiene mucha matemática, mucha física, mucha química, mucha biología. Al fin y al cabo es el escenario donde cuando inicié la gente no sabía tampoco qué era la ingeniería de alimentos. Pensaban que éramos cocineros y no. Ujú. Hoy el mundo, ya lo vemos, se ha transformado en su posibilidad gastronómica con todo tipo de alimentos, con todo tipo de bebidas, fruto justo de esa ingeniería. Por supuesto, estudié en la Universidad Inca, porque al mismo tiempo que empecé con la Nacional Ingeniería Química, en la Nacional no estuve sino un semestre porque se paró. Ajá. Estuvo allí quieta y entonces seguí mi ingeniería de alimentos. Y es por esa razón donde entro a la Unisur, que es la primigenia, yo me voy a parar, Sí. Es la primigenia de la UNAD, pero porque sale un aviso de prensa, No, pero y ese aviso de prensa necesitaba ingenieros de alimentos. voy para allá. Ok. Listo. Esta universidad, 256.546, 456. 456. 256, 456, por eso lo recordé. Esta universidad es la que tiene más estudiantes hoy en Colombia, Sí, en el mundo. sí. Entonces yo quiero que empecemos un poco el recuento de dónde salió esta universidad. ¿Hace cuántos años se fundó esta universidad, señor rector? Vamos a cumplir el próximo 16 de agosto 43 años. 43 Muy joven años. para ser una universidad pública colombiana. Está joven, ciertamente. ¿La Universidad del Rosario cuántos años tiene? Bueno, yo creo que la Universidad del Rosario debe pasar por encima de los 600 años, porque acuérdate que antes de la independencia, justo cuando cumplimos nosotros los 500 años, antes de que... Lo primero que trajeron los españoles fue la universidad, ¿sí? De la misma conquista. Ajá. Entonces me estoy exagerando, no son 600, son 514 años. Muy 514 años. ¿Dónde arrancó la universidad? El origen, de acuerdo a lo que yo tengo entendido y que hablamos, es la universidad empezó siendo una universidad pública en el sur de la ciudad de Bogotá. Sí, Una palabra acerca de eso. es justo. El presidente Julio César Turbay Ayala, en su programa de gobierno, le prometió una universidad a las comunidades del sur de Bogotá. Y estas le dieron un terreno para que allí se hiciera esa universidad. Justo al final de su mandato, un 7 de julio de 1981, el Congreso de la República, con una ponencia de Luis Carlos Galán Sarmiento, crea la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, que es la precursora de la UNAD. Pero esa Unisur, como era que se llamaba, también tenía precursores, que era la manera de interrelacionar los medios y las pedagogías con algo que todos conocemos en Colombia, que fue un proyecto muy lindo, la radio sutatensa, aquella que llegó a los campesinos colombianos utilizando la radio para acompañarlos en toda su faena diaria y enseñarles a leer, a escribir y mucho de lo que hacían diariamente. Hagamos un paréntesis ahí, porque nosotros dos sabemos que era Radio Sutatensa, pero aquí veo estos jovencitos que nos están acompañando y hacen una cara de Radio Sutatensa, ni idea. Bueno. Y Radio Sutatensa fue pues un proyecto muy bonito, realmente Sí. muy bonito de Colombia, usando la tecnología para llegarle a la mayor cantidad de personas posibles, siempre pensando en personas del campo. Claro. Y esa Radio Sutatensa, pues ese era el mecanismo que había, la tecnología disponible, la forma de comunicarnos, que ha sido y es muy importante en Colombia porque el radio es muy importante en nuestro país, la forma de llevar lecciones al mundo campesino, y se llamaba Radio Sutatensa. Entonces Sí. lo más sofisticado en ese momento para Claro. llegarle a tanta gente era por el radio. ¿Y cuál era la conexión entonces con la unidad? Bueno, no, Monseñor Salcedo, Joaquín Salcedo se llamaba, él descubrió por su amor a la radio que era la tecnología, y aún sigue siendo por excelencia de comunicación, cómo llegarle a la gente a través, primero, de la radio, pero también con un periódico que llamaba El Campesino. Y entonces allí empieza a vislumbrarse en nuestro país el valor de las tecnologías y el valor de las tecnologías.
mediadas, por ejemplo, como lo que son los materiales impresos. En ese orden de ideas, cuando nosotros evolucionamos de esa decisión de Turbay Ayala a la decisión de Belisario Betancur llega con su programa Universidad a Distancia. Él la conoce en la experiencia primaria que había tenido la UNED de España, donde él había sido embajador, y donde también tuvo la posibilidad de conocer la Open University, universidades abiertas. En Inglaterra, claro que sí. Así es. Entonces, empezó como una propuesta o una promesa de Julio César Turbay Ayala en la ciudad de Bogotá, para el sur de Bogotá, hacer una universidad pública. La hicieron, Unisur. Después viene Belisario Betancur. Sí. Él viene con la idea de tener una universidad nacional abierta y a distancia. Correcto. Influenciado por lo que había visto en España como embajador de Colombia. Así es. Y entonces dicen, bueno, hagamos una cosa, no nos pongamos a hacer más universidades, tomemos Unisur y convirtámosla en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Sí. En ese momento. Y tal vez el nombre lo cambias el Congreso de la República en el año 96, cuando ya el nombre de Unisur no cabía en la costa, ni en el oriente, ni en el occidente de Colombia. Entonces, ese enraizamiento que había hecho la universidad toma dos esencias claves. La primera, es una universidad muy comunitaria, de estirpe comunitaria. Y dos, es una universidad que se atrevió a formular modelos pedagógicos diferentes a las estructuras tradicionales en la relación del docente al estudiante. Pero tal vez lo más importante es que mientras la educación tradicional opera en la orilla, ¿sí?, de la enseñanza, la educación a distancia virtual y hacia el futuro híbrida opera en el escenario de la orilla del aprendizaje. Aquí lo fundamental en el modelo pedagógico es dejarle a los estudiantes la garantía del aprender a aprender. A ver, vamos a explorar eso de la orilla y a ver cómo es este cuento para que... Me gusta llamarte el interés. Sí, claro que sí. Entonces, listo, ya está. Ok. ¿Qué es una universidad abierta? ¿Qué significa que una universidad sea abierta en el espíritu que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Colombia? Yo creo que la evolución de la educación ha enseñado que las personas tienen talentos, tienen inteligencias múltiples y tienen diversidad de posibilidades en los contextos. Por supuesto, una universidad abierta quiere decir que cualquier persona, dentro del espíritu de flexibilidad que debe tener una universidad, puede estudiar lo que le guste, lo que pueda, no siempre, lo que le guste, para poder desarrollar entonces no solamente rutas formativas que no siempre conducen a títulos, sino que conducen a generar competencias, a generar habilidades. ¿Eso está desde el comienzo de la UNED? No estaba tan claro en su momento. A ver, entonces... Porque nosotros, ¿sabes qué? Claro, cuando yo llegué a la universidad, justo en ese momento, ¿sí?, por el aviso de prensa que te digo, nosotros no lo teníamos claro, porque lo único que teníamos como referencia era el tablero, el salón y el horario de clase y por supuesto el profesor. Esas eran nuestras bases. Aquí hay dos variables que cambian sustancialmente y eso parte de la evolución del proceso. La variable tiempo y la variable espacio, ¿cierto? Esas son dos primeras condiciones que cambian sustantivamente. Cuando a ti te hablan del aprender a aprender, ¿cierto? Hay una motivación implícita, ¿sí? Tú fuiste matemático. No soy. No dejo de ser. Fuiste cuando te formaste como matemático y no lo dejas de ser, seguramente. Es tu esencia. Claro. ¿Cierto? Pero a muchos no les gustó la matemática. Sin duda. Y te voy a decir por qué no les gustó la matemática a muchos. Porque muchos profesores expulsaron el interés de las matemáticas de los jóvenes o de los niños porque no pensaban como él. En ese tiempo no se sabía, ¿sí?, que habían inteligencias múltiples y que no todos aprendíamos de la misma manera. Tú lo sabes mejor que nadie. La matemática es un lenguaje, como cualquier otro, pero hay muchas formas de enseñarlo. Y en ese orden de ideas, ahí hay un concepto de transformación de roles en las pedagogías. A ver, pero volvamos, no nos desviemos mucho por las matemáticas. Yo te voy hilando. A ver,
Ahora, estamos en abierta, que las personas pueden escoger Sí, qué tipo de educación van a recibir, sí, correcto. hacer sus énfasis y sus cosas. ¿Eso apareció en qué momento? Esa posibilidad de tener como ciclos diferentes a estar matriculado en un programa que conduce al título universitario. Una cosa es el deber ser y otra es el ser. El deber ser de lo abierto es eso. La ruta para llegar al ser se demora más. Porque primero quienes llegamos, y aún muchos de los que hoy están, no comprenden el valor de una organización en educación abierta cuando las estructuras y las normas te restringen a ti para ofrecer currículos que son siempre mediados a través de materias, cursos, perfiles, objetivos de formación, etcétera, etcétera. Estas estructuras, ¿sabes quién las ha evolucionado muy bien en el planeta? La Universidad Abierta de Japón y la Universidad Abierta de Inglaterra, la Open University, ¿sí? Ellos tienen estructuras donde los estudiantes llegan y construyen sus propios currículos. No se los entregan, ellos lo que dan es un menú, pero nosotros no arrancamos así porque no lo hubiéramos podido arrancar porque la norma, la ley 80 de esa época y luego la ley 30 te obligaba a ti a tener las casillas que hoy tienen todos los estudiantes para una malla curricular o un plan de estudios. Entonces, yo quiero entrar a la universidad abierta. ¿A dónde voy? Hay espacios físicos donde, como ocurre en la mayoría de los lugares, pues se encuentra un grupo de personas para hacer un proceso de aprendizaje. ¿Dónde están esos espacios físicos? ¿Cómo son esos espacios físicos que tiene la Universidad Nacional Abierta? Y ya vamos para distancia, de una vez lo vamos introduciendo ahí. Es muy, muy interesante la pregunta que haces por lo siguiente. Los primeros espacios físicos nuestros fueron mendicantes, como lo ha sido buena parte de la educación pública colombiana. Nos daban la oficina de la alcaldía, nos daban una oficina, en un colegio nos daban un salón, y ahí empezaba la cosa. Pero eso era denigrante, y fue durante muchos años denigrante. La transformación de la universidad viene cuando empieza a incorporar la articulación del espacio arquitectónico con el propósito pedagógico. Y eso implica que, por ejemplo, hoy nosotros tenemos 73 regionales en todo el país, distribuidas en 8 zonas de Colombia, donde llegan estudiantes de 1016, de 1130 municipios que tenemos, y bajo esa perspectiva hay una cobertura nacional importante. La universidad que más cobertura tiene, pero esos espacios también hayan evolucionado, porque ya no estamos en la oficina de la alcaldía ni en el salón del colegio. La universidad ha hecho esfuerzos con sus recursos generados por ella misma para construir sedes dignas, pero no basadas en el ladrillo, ni en el espacio, salón de clase, tablero y profesor y pupitre. No, es justo lo que evoluciona uno de los mejores modelos del mundo, que es el modelo finlandés. El modelo que hoy en día lo podemos mostrar fácilmente, que se llama networking y coworking. Esto que nosotros tenemos hoy en este momento es un espacio de aprendizaje para mí, para ti, pero de ahí lo estamos compartiendo con todos los que te siguen en el podcast. Pero bueno, entonces, ¿cuántas sedes regionales hay? 73. Bueno, entonces hoy hay 73 espacios físicos con unas condiciones en diferentes partes de Colombia, cubriendo en principio 8 regiones de Colombia. ¿Por qué están en esos 73 lugares? ¿Cómo se llega o cómo decide la universidad dónde tiene una sede de estas? ¿Cuáles son los criterios para ubicarse en el territorio? No todo fue tan planificado previamente. Eso no fue que primero hicimos y luego, no. Como todo en este país, inició con decisiones políticas y también con decisiones politiqueras. Digamos, los primeros centros de la universidad hicieron que buena parte de los nuestros centros se hicieran en Boyacá, se hicieron algunos en Cundinamarca, algunos en Barranquilla, después otros en Medellín. Fueron poco a poco así creándose, pero no por una iniciativa planificada. La universidad se planifica es hace 20 años. Bien. ¿Sí? Y ya te contaré, si hay tiempo, para ver lo que implica la planificación participativa,
con los actores sociales y con los actores de las organizaciones que hacen parte de las decisiones de la universidad, bueno, para ir creciendo armónicamente, inclusive en la transformación de esos espacios físicos. Porque tú me dices, ¿y esos espacios físicos tienen laboratorios? Sí, con la más alta tecnología. ¿Esos espacios físicos tienen escenarios de conexión con las comunidades? Sí, porque esos son los que se desarrollan dentro de la gestión de los currículos, que nosotros también tenemos un modelo muy especial en la construcción de los currículos en programas tradicionales como todas las ingenierías, como todo tipo de tecnologías, como escenarios de ciencias sociales. Tenemos programa de música, por ejemplo, uno de los más taquilleros hoy. Programa de historia, programa de sociología, de psicología, programa de derecho, ¿cierto? Es decir, bueno, ámbitos del conocimiento que son abiertos a cualquier tipo de escenario y área disciplinar. Bueno, estoy tratando de ubicar bien todo esto. 73 lugares en Colombia. ¿Dónde está la sede central? ¿Está en Bogotá? Sí, la sede nacional está aquí en Bogotá y tenemos una regional para Bogotá. Ok. Yo quiero entender, bueno, entonces, para llegar allá, se puede inscribir personas y tienen la obligación de hacer presencia física en esas sedes. Sí, tenemos unos conceptos del modelo pedagógico que se llaman vida académica y vida universitaria. Son opcionales, ¿sí? Lo que no es opcional son los laboratorios, el componente de práctica. Nadie aprende a nadar viendo un video. Nadie aprende a conducir un carro viendo un video. Hay que hacerlo. Nosotros tenemos esos laboratorios. Los que no están dentro de nuestras propias instalaciones, los tenemos por convenios y alianzas con otras universidades, inclusive con el SENA. Tenemos mucho relacionamiento en usos recíprocos de las instalaciones de laboratorios. Bueno, entonces una persona quiere estudiar ingeniería de alimentos y va a llegar a la UNAD. Sí. Entonces le dice, mira, aquí hay 73 sedes. ¿Escoja una? ¿O la que está al lado de su mayor proximidad en su ubicación domiciliaria? Ok. Y vuelvo y pregunto, ¿esa persona cuántas en un semestre, sigue siendo una organización semestral, en un semestre físicamente cuántas veces tiene que ir a ese espacio, a ese lugar donde está la sede? La universidad tiene unas programaciones académicas que están desarrolladas para que el estudiante las pueda cursar o en el espacio virtual que lo llamamos campus virtual, ¿cierto? Donde está todo el componente teórico, llamémoslo así, que no es de contenidos ni es de libros, es de actividades, ¿cierto? Que ese es otro cambio fundamental, en la medida en que la universidad se conecta con el territorio y la universidad se conecta con las comunidades, y al conectarse es con sus problemas, ¿sí? Con sus problemáticas y con sus oportunidades. Por eso un estudiante que llega a nuestra universidad a estudiar cualquier programa de ingeniería, cualquier programa de administración, lo primero que conecta es un trabajo de semillero de investigación, en donde varias materias de ese plan de estudios, ¿sí? Lo va llevando a desarrollar con otros compañeros proyectos que al final se vuelven respuesta a las problemáticas que tienen las comunidades o que tienen los territorios. Y eso lo conduce un docente investigador o un docente de innovación. Y eso es una red de docentes. El docente puede estar en cualquier lugar del país y ese docente hace parte de una red que va estudiando la evolución de los estudiantes. Y por supuesto ya no es el encuentro para que yo te eche una carreta, tú tomes los apuntes y te vayas, sino que es más un desarrollo de escenarios de estudios de caso, de proyectos, donde hay un cambio radical. Pasamos de la transmisión de conocimientos que heredamos de la escolástica a la gestión de conocimiento. Y eso, indudablemente, cuando se entiende así, te hace una racionalización enorme de lo que implica saber significativamente qué aprendo. Entonces hay tres componentes de ese modelo. El aprendizaje significativo, es decir, yo ¿para qué estoy estudiando? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Cómo me relaciona? El segundo, el desarrollo del pensamiento autónomo.
¿sí? El pensamiento comprensivo, el pensamiento crítico, ¿cierto? Y lo tercero, el trabajo colaborativo. Es decir, cómo esos proyectos se hacen con grupos. No siempre estudiantes de la misma disciplina. Pueden conectar con mucho. El mundo de hoy es un mundo interdisciplinario, es un mundo transdisciplinario. Y esas conexiones, ¿sí?, son las que de alguna manera crean el corpus epistemológico de lo que es esta universidad. Por eso, cuando tú me dices, en la secuencia de la organización, ¿todo fue igual? No, desde el principio no fue. Aquí hemos aprendido mucho del fracaso, hemos aprendido mucho de haber errado. Al principio pensamos que a los estudiantes había que nivelarlos en ciencias básicas, en lectura y escritura, y les creábamos cursos para eso. No, cursos hechos con las mismas características de lo presencial. No. En el aprender a aprender, lo fundamental es la motivación y la manera como yo me esfuerzo con apoyos que me da la universidad para ir saliendo adelante. Bien. Entonces, ya tenemos estos estudiantes, tenemos estas 73 sedes físicas y falta la palabra distancia. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la distancia aquí? Es la gran paradoja. A ver. La gran paradoja, porque la educación a distancia es acortar distancias. Es no obligar al joven que vive en el pueblo más lejano del país, en el Amazonas, en el Baupés, a que venga a Bogotá o vaya a Medellín o a Cali a formarse para nunca más volver. Es llevarla a la universidad donde está el estudiante. Y eso lo garantiza un siglo como el que estamos viviendo, una era como la que estamos viviendo, donde el desarrollo de las tecnologías, particularmente las comunicaciones, ya nos colocan la posibilidad de hacer y de desarrollar estructuras pedagógicas diferenciales. Eso que te acabo de explicar, ¿sí?, nos coloca a nosotros en la posibilidad de haber influido de manera enorme en la manera como con nuestros egresados hoy tenemos líderes que transformados hoy transforman territorio. La UNAD hoy tiene egresados que son congresistas, tiene egresados que están siendo gobernadores, alcaldes, en los consejos municipales, están en el municipio pequeño, en el municipio mediano. Tenemos dirigentes ya. Una pregunta, entonces, ¿cómo se llega en esa distancia? ¿Desde cuándo está la palabra distancia? Porque cuando no estaba este mundo digital en el que estamos hoy, ¿cómo era la distancia? Esa es una pregunta también muy buena, porque cuando uno mira el valor de las nuevas formas, no son tan nuevas, son muy viejas, ¿sí? Las primeras formas fueron las escritas, ¿sí? Y eran las tecnologías del momento, ¿sí? El papel fue una gran tecnología. La manera como la litografía, la imprenta fueron infundiendo una serie de posibilidades para comunicarse de otra manera, se llamó en efectos pedagógicos comunicación didáctica guiada, es decir, la comunicación con un propósito. Y hay muchas teorías. Yo cuando hice mi doctorado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nova University, mi tesis de grado se dio sobre esa base, sobre cómo crear modelos para distinguir que la comunicación tiene múltiples expresiones. ¿Qué pasa? Pues al principio, cuando arrancó la universidad, eran módulos escritos. Tenían un problema, y lo tenemos todos, y es que acuérdate que el conocimiento hoy y las tecnologías evolucionan permanentemente, y esos se volvían rápidamente obsoletos, hoy más que nunca. Entonces hoy el conocimiento, por eso es el de la relación del conocimiento digital, los repositorios virtuales, las bibliotecas que tú puedes acceder por internet y las múltiples plataformas. Tú alguna vez dijiste una respuesta que me pareció icónica, ¿sí? Pregúntele a Google, ¿cierto? Sí. Claro, es que eso es lo que hacemos muchos. Preguntarle a Google, porque esas plataformas, ¿sí?, fueron muy importantes y son muy importantes a la hora de evitarnos ir a la biblioteca, consultar un libro, los libros se vuelven obsoletos. Todo ese tipo de cosas han cambiado. Lo que pasa es que la educación que es resistente al cambio, sí, la nuestra en Colombia y en América Latina, tiene un rezago enorme porque se resiste todavía a entender que este tipo de modelos
son la mejor salida para aproximarnos a una evolución en la gestión del conocimiento, a la equidad social, a la igualdad, porque aquí no hay ningún tipo de restricciones, y ese es uno de los conceptos de la apertura. Nosotros tenemos estudiantes en las cárceles, tenemos estudiantes campesinos, tenemos estudiantes en veredas, tenemos estudiantes en las fuerzas militares, tenemos un convenio muy grande hoy. Más de 25,000 miembros de las fuerzas militares de Colombia estudian con la UNAD. Se mueven de un lado para otro, ¿sí? Bueno. Ese tipo de conceptos son los que deberían de entender los líderes de este país y sobre todo los políticos, los que toman decisiones. Por ejemplo, para decir, la conectividad tiene que estar en todo el territorio, la buena conectividad, porque las formas, los modelos, los esquemas de pedagogía y didáctica ya han evolucionado suficiente para salir de retrasos en cifras educativas que nos mantienen todavía en el siglo XIX. Entonces tenemos sedes físicas 73, podemos por medios virtuales hoy llegar prácticamente a cualquier rincón de Colombia desde que exista pues la conectividad, que no necesariamente existe por tantas partes y es un reto para nuestro país. Ya vimos cómo se habían robado hace poco, se robaron el internet de los colegios, de los campesinos rurales. Sí, pero bueno, correcto. Entonces sigo explorando. Explora lo que quieras. ¿Qué tipo de personas llegan a estudiar a la Universidad UNAD? El 95% de nuestros estudiantes hoy son de estratos 1, 2 y 3. Muy bien. Pero tenemos estudiantes de estratos 4, 5 y 6 también. Muy pocos, pero entonces tengo la siguiente pregunta. ¿Esas personas de qué edades son? ¿Es el hoy, joven habitual que sale del bachillerato o cómo es la cosa? Cuando yo fui docente, hace 40 años, ¿sí? Pues eso era una relación de unas personas mayores que venían a hacer consultas básicas, ¿sí? Hoy nosotros tenemos estudiantes que graduándose a los 14, 15 años, 16 años, toman como primera oportunidad la UNAD en medio de las universidades públicas tradicionales, en medio de las universidades privadas, y justo después de la pandemia, ¿sí? Este velo se corrió. Nosotros hasta la pandemia habíamos llegado a los 105,000 estudiantes, pero el tema de la universidad también es entender que la educación se da desde el vientre hasta que te mueres, salvo que te pase alguna cosa física, pero uno aprende todo el tiempo. Y esa condición entonces nos hizo a nosotros también llevar escenarios de formación en todo lo que implica alfabetización, programas de básica primaria, que hoy se mueven muchísimo en la universidad, escenarios de bachillerato virtual, todo el programa del Instituto Virtual de Lenguas que ha sido tan importante, un instituto de gestión y de gobierno público, ¿sí? Que indudablemente ha abierto posibilidades enormes para muchas personas que antes no tenían ni siquiera la posibilidad de aprender a leer y escribir, o se volvían analfabetos funcionales. Entonces la edad ya no es una limitante. Pero hay una idea acerca, son personas mayores que terminaron, por decir algo, el bachillerato y no entraron inmediatamente a estudiar y ya por ejemplo, después quieren volver, entonces encuentran en la UNAD una alternativa. Hay unos que salen de una vez y quieren entrar allá, ¿cierto?, para tener unos programas en la forma como ustedes los ofrecen. ¿Hay algún promedio así de la edad, algo así que podamos decir? Yo he graduado gente muy joven, gente ya saliendo, ingenieros de 21, 20 años, 19 años, como he graduado personas de 85 años. Es decir, pero no, entonces estoy equivocado yo preguntando un promedio. No, es que es un concepto de la apertura, pero yo te podría decir que indudablemente no estás mal, porque eso lógicamente se puede segmentar, ¿sí? Y si yo te dijera en términos reales hoy, la universidad puede perfectamente hacer terceras partes en rangos de estudiantes. Okay. Desde los 15 hasta los 21 años puede estar el 33%. Okay. Desde los 22 a los 55 el otro 33%. Y desde los 50 años hacia adelante puede estar el otro resto. Hay mucha gente en la universidad
sobre todo porque las rutas nuestras no solamente son de profesionalización, sino porque ofrecemos especializaciones, programas de maestría, y con las seccionales, que no hemos hablado de eso, que son las que tenemos en Estados Unidos, para atender a los colombianos allí, y en Unión Europea, en Madrid, para atender también a los colombianos allí, también tenemos ofertas de doctorados. A ver, 73 en Colombia, diferentes regiones del país, abierta el concepto de distancia, diferentes grupos etarios pueden llegar a estudiar allá. Naturalmente eso tiene un modelo pedagógico que no es el esquema de los silos en la educación tradicional. ¿Y por qué se abren sedes por fuera de Colombia? ¿Para qué hay que abrir una sede si eso se puede hacer digital, sin necesidad de tener una sede física para atender a los Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa? Explícame por qué es eso así. Es una buena pregunta también. Lo primero que habría que decir es que la humanidad es llena de simbologías. Uh-huh. La primera vez que nosotros pensamos en un proyecto de internacionalización sucedió cuando yo era vicerrector de Desarrollo Regional, y la Cancillería le pidió a la universidad atender a aquellos colombianos que estaban pagando por ser mulas del narcotráfico en Estados Unidos. ¿Estaban pagando la cárcel? La cárcel. Ok. Pues llegamos allí y resulta que, atendiendo ese requerimiento, encontramos que sí había muchos colombianos, pero que las condiciones de seguridad de las cárceles en los Estados Unidos no permitían eso. Pero justo en ese momento Bill Clinton, ¿sí?, abre la opción de la educación online. Y la universidad toma una decisión muy estratégica sobre el concepto de internacionalización y crea un college online. Bueno, se vino todo el mundo encima, ¿sí? ¿Pero dónde están ustedes en los Montes de María? Sí, teníamos estudiantes de los Montes de María, pero también había una cantidad, una pléyade colombiana, que es la que hoy se incrementa día a día, de personas que se están yendo a esos lugares para, no por voluntad propia la mayoría, sino porque se ven en las circunstancias para irse. En Estados Unidos ya somos más de 4 millones. En Europa, 1,5 millones contando bajito, ¿sí? Esas personas van con profesiones. Esas personas van, algunas, hacemos estudios de caracterización. Uh-huh. Ni siquiera han terminado el bachillerato. Que les den la opción laboral allá es muy difícil, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es mediar como una organización pública del Estado colombiano, y hacemos alianzas con otras universidades. Siempre hemos tenido el apoyo de las embajadas, de la Cancillería, hemos tenido el aporte de los consulados, y por ejemplo hoy en día en Madrid nosotros los estamos habilitando con cursos que les certifican competencias tecnológicas, y con eso ya pueden empezar a trabajar, ¿sí? Hemos hecho alianzas. Hoy en día ya podemos pensar en doble y triple titulación. Titulación de personas que puedan estar viviendo en España o puedan estar viviendo en Estados Unidos, y hacen la triple titulación a través de homologaciones y tienen el título para que les sea válido en Europa o en Estados Unidos o en Colombia si deciden regresar. Fíjate que hay una serie de connotaciones que, lo primero, como decía Einstein, ¿sí?, para entender un modelo de estos, no lo dijo sobre el modelo, sino sobre otro contexto, hay que abrir la mente, porque la mente es como los paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. Nosotros lo hemos entendido así, y en esa lógica, entonces, es que se abren oportunidades para atender a nuestra gente. La Constitución Política habla de la educación para todos. De acuerdo. Y no dice solamente en el territorio colombiano, también podemos hacerlo fuera del territorio. Claro, lo virtual juega muchísimo, pero lo físico también se exige como parte de las competencias de cualquier tipo de... ¿En dónde en el exterior de Colombia hay sedes físicas de la Universidad Nacional abierta a distancia? ¿En dónde? ¿En dónde fuera de Colombia hay sedes físicas? No, tenemos una en Madrid y otra en Sunrise, en Florida. Esas son las 2 sedes. Son sedes pequeñas, no son consulados, no son campus universitarios como lo estamos pensando, ¿sí? Son sedes con grupos muy pequeños, porque no hemos hablado de algo que es clave, ojalá el tiempo diera, y es la organización de la UNAD. La organización de la UNAD no es vertical como las estructuras convencionales
que tenemos en todas las universidades privadas y públicas. La universidad nuestra es metasistémica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Metasistémica quiere decir, y eso lo debes de conocer tú muy bien, que hace parte de las teorías de la cibernética organizacional. Es decir, sistemas de sistemas. Nosotros hemos construido una organización hace 20 años que tiene una estructura metasistémica, que tiene plataformas humanas con capacidades de respuesta, ¿sí? Para cualquier tipo de demanda, porque usted me puede preguntar también hoy, doctor Sergio, ¿y usted hasta cuándo piensa crecer? ¿Sí? Esa capacidad está instalada. La universidad, con esa estructura metasistémica y en esas referencias de cibernética organizacional, tiene plataformas tecnológicas, plataformas virtuales, plataformas pedagógicas, plataformas didácticas y sobre todo una plataforma holística en la sostenibilidad de la organización. ¿Sí? ¿De dónde acá tantas cosas? Esas plataformas, algún día, ojalá tuviéramos el espacio y lo invito a la universidad para darle mucha más profundidad y mostrarle lo que es la UNAD. Decirle, mire, eso es lo que nos permite responder garantizando calidad, porque la UNAD tiene acreditación. Voy para allá. A todo tipo de demanda que podamos tener. Lo voy a poner en este terreno. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta. Dice, a cuenta de que en Sunrise, Florida, una universidad, y allá, ¿por qué allá? Y no en eso sí Boca de Ratón o yo no sé, Jacksonville. No. Fueron circunstancias. Nosotros nacimos en Miami-Dade, ¿sí? Allá nos prestó el consulado colombiano una oficina pequeña. Nacimos como acá. Pero luego se fueron dando circunstancias donde la relación, por ejemplo, de tener ese espacio físico, ¿sí? Fue una oportunidad que se dio en la depresión del año 2008. Y con recursos de la propia UNAD Florida, ¿sí? Compramos ese espacio. Y hoy es un espacio donde van rectores de FIU, donde van los directivos de muchas universidades, inclusive son espacios pequeños, pero son espacios que permiten, ¿sí?, una interacción académica con los contextos nacionales e internacionales. Yo creo que uno tiene que empezar hoy a desdibujar el campus universitario, ¿sí?, para entender que en otro tipo de campus también hay presencialidad. Este espacio entre tú y yo es muy suficiente para lo que necesitamos hacer. Pero aquí podemos centrarnos, ¿sí?, a hacer un proceso de aprendizaje con otras personas que puedan estar aquí. Pero al mismo tiempo, y tú lo estás haciendo con la gente virtualmente, ellos nos están escuchando y ellos están aprendiendo. Fíjate cómo se desvirtúa la condición de los grandes espacios, de los grandes laboratorios, que son herencias del siglo XIX, del siglo XX, ¿sí?, pero que hoy ya no tienen la misma magnitud en términos de la referencia y el impacto con el que podemos evolucionar los programas y los proyectos educativos. Varias preguntas. Ahí que ver. Es la siguiente. Listo. Yo entré a estudiar ingeniería de alimentos. Uh-huh. Yo vivo en una vereda del departamento del Cauca. Sí. Sí. Del municipio Argelia. Sí. Lo digo porque es un municipio que está sufriendo mucho. Uh-huh. Y entonces yo fui en el departamento del Cauca. ¿Hay alguna sede en alguna parte? ¿Hay alguna sede física? Sí, en Popayán. También tenemos en Santander de Clichao. Santander de Clichao. Tenemos ahorita se me fue el nombre. Bueno. Pero tenemos en el Bordo Cauca. Uh-huh. Tenemos en Nariño, tenemos muchísimos de municipios también. Y entonces la conexión virtual hace parte del trabajo. Pero las personas, por ejemplo, para el desarrollo de la componente práctico, uh-huh, van a los laboratorios que tenemos en esas 73 sedes regionales o en las alianzas que hacemos con otro tipo de instituciones, generalmente públicas. Listo. Entonces uno dice, bueno, y entonces yo voy aquí, tengo mi diploma de la UNAD y dice, bueno, y esto es una persona que recibe ese diploma y dice, pero esta educación tan rara,
y cómo lo comparo yo con la educación tradicional en ese sentido. Pero es que el diploma no te dice nada diferente. A ver. Ingeniero de alimentos como el de cualquier universidad. Pero ahí no dice ingeniero de distancia virtual. De acuerdo. Es ingeniero. Lo que ingeniero quiero que me cuente es, hay un proceso dentro de la calificación de las universidades en Colombia de calidad. Claro. Eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Cómo esos programas que son diferentes a la estructura tradicional, que ya hemos visto pues que tiene esas diferencias, cómo son calificados de acuerdo a la calidad en el sistema educativo colombiano? Esa es una pregunta buenísima, porque ha sido parte de ese trasegar, casi que de alfabetizar sobre los nuevos modelos de educación en Colombia. Al principio fue muy difícil. Me puedo imaginar, por eso quiero oírlo. La rigidez en el cambio, ¿sí?, la tuvimos que encontrar en los propios pares académicos, ¿sí? Pero cuando ya nosotros fuimos mostrando, ¿sí?, que las competencias no solamente eran iguales, sino superiores, a nosotros nos han venido a calificar pares nacionales, pares internacionales, que nos revisan a fondo hasta la entraña, ¿sí? Y se han dado cuenta de la calidad formativa que tenemos. Por eso es que la universidad hoy tiene acreditación en alta calidad, sus programas tienen acreditación en alta calidad, presidimos muchas de las asociaciones científicas y también de gremio disciplinar de este país, porque afortunadamente la manera como nosotros hemos impactado las regiones y sobre todo el resultado que son nuestros egresados, siempre están catalogados por encima del promedio de otras universidades, diciendo que son muy buenas también. No voy a calificar a nadie, pero lo que sí es cierto es que hoy las competencias que necesita un país como Colombia, ¿sí?, no solamente son competencias en una disciplina, son necesarias, pero necesitamos competencias ciudadanas, necesitamos competencias de liderazgo, necesitamos competencias morales y éticas, ¿cierto? De donde hace poco escribí para El Tiempo una columna que se llamaba La ignorancia de los inteligentes, ¿sí?, diciendo que muchos de los que hoy señala la sociedad como corruptos, ¿sí?, tienen todos los títulos del mundo, ¿sí? Estuvieron en los mejores colegios y universidades. Ahí está, ¿sí? No, es que usted tiene que empezar los procesos de formación integral pensando que la educación sirve, en primer lugar, para crear buenas personas, para formarlos. Y eso concatena con la sociedad. Hace poco escribí un artículo también para Forbes, donde hablaba de el impacto que genera una mala formación, ¿cierto?, y unas fábricas de títulos. Para nosotros como universidad pública, la educación no es un negocio. Para nosotros la educación es un elemento fundamental que hace que se dignifique el rol del docente y que se hace y se transforme, como se transforma también el rol del estudiante. ¿Y dónde salen esos docentes? El equipo. Los vamos formando. Nosotros hacemos permanentemente convocatorias, ¿sí?, y tenemos unas estructuras a través de un centro de cualificación de talento humano, donde las personas aprenden no solamente de su disciplina, sino de pedagogías, de neurociencia, de todo lo que implica el desarrollo de didácticas para crear ambientes virtuales de aprendizaje, objetos virtuales de aprendizaje. Es un mundo al que hay que entrar, y yo invito a tus televidentes para que ojalá entren a la UNAD y conozcan en profundidad un proyecto que hoy es reconocido inclusive por la UNESCO. Para entrar, ¿qué requisitos tiene? Los mismos que el resto de universidades, a exención de que nosotros no hacemos examen de entrada, por eso es abierta, ¿sí? Y el estudiante se va cualificando a lo largo del desarrollo del proceso formativo. Porque si tú me dices, mira, Jaime, la nacional saca los mejores, sí, pero es que la nacional entra a los mejores. Y sí, hace poco salió una denuncia diciendo que entraban los jóvenes de estrato 6, 5 y 6 a la nacional. Pues claro que tienen que salir los mejores. En muchas universidades el examen de ingreso es una sumatoria a la desigualdad y a la inequidad, ¿sí?
Nosotros lo que hacemos es darles un proceso formativo y cuando participan en estos exámenes estamos por encima de la media en buena parte de las áreas. Okay. De manera que sí hay una movilidad social, sí hay una movilidad de conocimiento y también yo tengo mis dudas sobre la manera como se estructuran esas pruebas. Ese es otro tema que no vamos a resolver ahora. Entonces, tenemos 256.456 estudiantes. Sí. ¿En dónde anda todo ese mundo de estudiantes? En este momento, ¿uno puede ubicarlos cómo? En el campus virtual de la universidad, en los escenarios de práctica, en los escenarios de oferta educativa multinivel que la universidad tiene. ¿Alguna región que tenga más estudiantes de la UNAD? Sí, la región Caribe hoy en día. ¿Sí? Es la que más tiene. Al principio siempre fue Bogotá, Cundinamarca, pero hoy en día la región Caribe tiene una gran confianza y que todo el país ha crecido muchísimo por la confianza que la universidad ha generado con ellos. Porque uno de los elementos fundamentales es lo que nosotros trabajamos con las comunidades, con los líderes comunitarios. Hace poco llevamos 20 líderes de la NUC a nuestra seccional en España, estuvieron haciendo sus proyectos agrícolas y pecuarios en la Universidad de Córdoba. Ya vinieron los de la Universidad de Córdoba aquí, mejoraron los proyectos. Es decir, la movilidad... Córdoba, España. Sí. Y nuestros 20 campesinos de todo el país, los miembros de la Junta Directiva de la NUC. ¿Cuánto cuesta la matrícula? Hoy en día la matrícula vale 1.500.000 pesos en promedio. ¿Y ustedes cómo para programas de pregrado? Esta es una universidad pública. Sí. Del orden nacional. Sí. Entre comillas, propiedad del gobierno nacional. Sí, entre comillas no. Propiedad del Estado colombiano, no del gobierno. Lo que pasa es que lo que quiero decir es, hay universidades públicas regionales que están dependiendo de los departamentos, por ejemplo. Entonces, reciben recursos. Es nacional. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se financia esa universidad? El gobierno nacional, ¿cuántos recursos Hoy pone? Una fuente importante son los programas de gratuidad en el sistema de educación superior. Y los proyectos de los sistemas de educación continua y los sistemas de educación permanente se financian con proyectos que también, por ejemplo, provienen de los territorios. ¿Sí? El alcalde desarrolla un proyecto de cualificación en tecnologías. El sistema de educación continuada entra allí para poder desarrollar ese tipo de capacitaciones, cualificaciones, luego los va enganchando. Lo mismo con los funcionarios del Estado, con los funcionarios de organizaciones no gubernamentales. Es decir, nosotros no nos hemos quedado estáticos poniendo la totuma a ver qué nos da el Estado, o si no diciendo a los estudiantes salgan a las calles porque la universidad no tiene con qué financiar las nóminas. No, nunca. Nunca has visto una huelga en 43 años de los estudiantes de la UNAD. Por eso muchos se preguntan dónde están. Hay que ir a mirar esos 154.000 egresados que tenemos, ¿qué están haciendo? Y muchos de ellos con rutas de emprendimiento y con rutas de transformación en territorio. ¿Tiene seguimiento a todos esos que se han graduado? Total. ¿154.000? ¿En 40 años? Sí. Tenemos unos 43. sistemas de información muy evolucionados. Sí. Y hoy, físicamente, en este momento, es el número que ya he repetido tantas veces. Que te puedo decir que hoy puede haber cambiado y haber incrementado en el momento de este programa. Está bien. Y la relación con el trabajo pasa por allá. ¿Qué tan empleable es, para usar esa expresión? ¿Cómo es ¿Tienen algún tipo de indicador que diga, pasan por acá con este modelo que nosotros tenemos, con la mirada territorial que tienen en muchas de esas regionales? Estudiantes de la UNAD, cuando salen, su capacidad de emplearse y de tener un trabajo, ¿cómo es? Es muy alta. Es muy alta porque en una de las respuestas que te di, te decía que la gente ya empieza a distinguirlos por 3 razones. La primera, su sensibilidad social comunitaria, que es importante. Uh-huh. 2, el hecho de que son personas que saben desarrollar proyectos, ¿sí? Porque su estructura formativa les dio no para tener una materia de proyectos, sino varios cursos que les hicieron que su trabajo de grado tuviera una utilidad para que al final pudieran aportarle a una comunidad o a un territorio. Y lo tercero, las competencias tecnológicas, ¿sí?
el manejo de todo tipo de tecnologías dentro de la universidad en un campus virtual les da una serie de habilidades muy importantes que, entre otras, se consagran esos 3 elementos en un nuevo liderazgo, que es un liderazgo transformado, que ojalá pudiéramos multiplicar para mucha gente en este país, porque creo que la educación lo que tiene que dejar es eso. Al final, el valor agregado de la universidad ya no es un título, ¿sí? Nosotros estamos ya en la ruta de las microcertificaciones, de las microcualificaciones. Somos Academia Cisco, somos Academia EEE, somos academia que trabaja con las multinacionales, y eso tiene un significado muy importante porque la educación que nosotros damos está con el conocimiento de frontera y con las tecnologías de punta. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la relación de la UNAD con el sistema universitario estatal? ¿Ustedes hacen parte de ese sistema? Allá hacemos parte del SUE, del Sistema Universitario Estatal. Ese es un escenario interesante, donde muchos al principio nos miraban de reojo, hoy nos miran con respeto. ¿Relación con el SENA, por ejemplo? Toda. Yo creo que con el SENA hemos hecho un trabajo muy interesante a lo largo del tiempo, intercambiando desarrollos, experiencias. Inclusive muchos estudiantes del SENA llegan a la UNAD a profesionalizarse, y ese es uno de los referentes más importantes de la alianza que tenemos con ellos. Y estos estudiantes de la UNAD que están acá, relaciones entre ellos en este mundo digital, ¿se crean comunidades? ¿Qué tipo de comunidades se crean? Te decía que hay 2 conceptos que son claves. Uno, las redes, ¿sí? Nosotros tenemos redes de docentes de curso, redes de docentes de programa, igual redes de estudiantes. Tenemos una red muy potente de estudiantes que hace parte del gobierno de la universidad, lo mismo que la red de docentes. Y allí hay un elemento de participación periódica de los estudiantes y de los docentes en el mundo de la universidad y en la construcción planificada de 5 planes de desarrollo, que son los que yo he impulsado desde que soy rector, ¿cierto? En una evolución constante del proyecto. Una evolución que primero nos tocó en el año 2004 revisar cómo era nuestra naturaleza, porque nos queríamos aproximar más a ser una universidad presencial y hacíamos las cosas de manera mediocre y de baja calidad. Entonces tocó revisar la naturaleza para decir, no, somos una universidad a distancia y vamos a ser coherentes con eso. Y luego empezamos a evolucionar para convertirnos en un proyecto que yo creo que hoy es público, pero también es vital para lo que están haciendo otros países, que nos están pidiendo que los apoyemos en Ecuador, en Panamá, en Perú. Acabo de venir de la cumbre de líderes latinoamericanos en Perú la semana pasada, y por supuesto la UNAD es un referente. Por eso te decía al principio, no es que no la conozcan muchos, en el ámbito de la educación ya nos conocen. Lo que sí necesitamos es que la sociedad toda nos reconozca para entender que hay una oportunidad para todos, sin ningún tipo de distingos en ninguna clase. El gobierno nacional prometió 500,000 cupos en la educación superior. ¿Ustedes están participando en ese programa? Sí. De hecho, nosotros hoy estamos brindando 140,000 cupos de esos 500. 140,000. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos siguientes de la UNAD? Bueno, muchos. Lo primero es que yo creo que nosotros tenemos una visión, el plan al 2034. Nosotros utilizamos 2 herramientas que son claves en la UNAD. Una, la planificación participativa, y otra, la prospectiva situacional, que hace análisis estructurales de visión de futuro. En esas visiones hemos determinado primero seguir fortaleciendo la calidad de lo que hacemos, seguir haciendo reinversiones de los recursos que generamos en las más altas tecnologías y en la transformación de los centros regionales a centros de innovación y productividad. Yo te invito, ya que eres con gusto, muy reconocido en Antioquia, ¿sí? A que, bueno, cualquier centro de la universidad lo vayas a conocer, pero hay uno muy particular que es el de Turbo. Ustedes tienen la Universidad de Antioquia, sí. Una sede allí.
nosotros también la tenemos, con todas las estructuras de especificidad sobre lo que implica crear centros de innovación y productividad con énfasis particulares. Tenemos uno en biotecnología, donde hay ya reconocimientos de investigación y de innovación con patentes que se han podido ir produciendo permanentemente. Nuestra ruta con los estudiantes es impulsarles en la creación de startup, de spin-off, ¿cierto? Para fortalecer todo esto. En el Pacífico colombiano tenemos un proyecto muy interesante con China, Corea y Japón, ¿sí? Para transformar 6 municipios, Tumaco, El Charco, tener la posibilidad de sumarle a Buenaventura, Quibdó, que ya lo tenemos, también es una sede muy interesante para conocer, y por supuesto Turbo, pero algo que para mí creo que es un elemento de trabajo fundamental es Santa María del Antiguo Darién, por donde está pasando toda esa problemática del tapón de desplazamiento de migrantes. Rector, algunas personas, ahora dijiste que había varias personas que están en actividad pública, que hayan pasado por la UNAD, que nos pueda citar, así que diga, mire. Yo te pediría, por ejemplo, en tu departamento, que hablaras con Germán Blanco. Sí. Ahora, yo estoy viviendo en Bogotá, o sea, mi departamento es Colombia hoy, pero Germán Blanco lo conozco. Germán Blanco estudió en la UNAD. Claro, él es egresado nuestro. Es congresista da fe. De hecho, la Asamblea de Antioquia me condecoró. ¿Ah, sí? Hace unos años, sí, por el impacto que se ha generado allí. ¿Qué otras personas que puedas decir, mire? Bueno, yo te podría decir que la universidad, por ejemplo, si quieres, habla con María José Pizarro. María José también estudió. Está estudiando en la universidad y conoce nuestro modelo, ¿cierto? Si quieres, puedes hablar con David Ospina, de la Selección Colombia, ¿sí? Sí. También estudia con nosotros. Si quieres, puedes hablar con los directivos del Once Caldas para que sepas todo el trabajo que hemos hecho también con los equipos con ese equipo de fútbol en Colombia. Me gustaría que pudieras ir a hablar con un miembro de las directivas históricas del IMPEC para saber qué trabajo hemos hecho en las cárceles. Puedes hablar y reconocer los convenios que tenemos desde la época del presidente Santos siendo ministro de Defensa, cuando establecimos el convenio con algunos incentivos para los miembros de la Fuerza Pública Colombiana, ¿sí? Nuestros centros, esos que te menciono, esos 73 regionales, son centros donde llegan guerrilleros, paramilitares, militares, y estudian, y se encuentran. Entonces, fíjate que lo que se ha hecho es derrumbar esos conceptos clásicos de la universidad heredada del siglo XIII en Sorbona, para entender que hay otras formas de construir la educación, garantizando la calidad y la pertinencia formativa, porque a veces son palabras simplemente icónicas, no son palabras que se llevan y se leen en la realidad. Muy bien. Una persona que nos está escuchando le decimos, bueno, venga a la Universidad Abierta y a distancia de Colombia. Bueno, para entrar al mundo de la UNAD no es sino ir a su página www.unad.edu.co y allí despliegan absolutamente todo este mundo de posibilidades, de oportunidades de una universidad pública que lo único que piensa es ser una causa social educativa efectiva para Colombia. ¿Que rompió moldes? Sí, todos. ¿Que se ha atrevido a ser rebelde? Sí, pero rebelde con causa. Y que por supuesto bajo esa perspectiva tiene el interés de apoyar a la otra universidad, a la otra institucionalidad, y no solamente universitaria pública, sino también privada, a los colegios, a los jardines. Yo creo que Colombia hoy está en la necesidad de pensar ya no en la Colombia de hoy, sino en la Colombia del futuro, en preguntarse qué Colombia estamos soñando a 50, 100 años, porque si no nos vamos a seguir desgastando con los espectáculos de cada día degradantes
Y eso no es construir sociedad. Muchas gracias, señor rector. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que yo particularmente confieso que desde hace un tiempo he venido descubriendo la UNAD. Y para mí ha sido un descubrimiento muy gratificante. Okay. Yo creo que vale la pena que muchas personas miren hacia la UNAD y van a encontrar unas muy buenas respuestas. Muchas gracias, señor rector. Viniendo de ti es un elogio y aquí estaremos cada vez que nos quiera. Muy bien. Muchas gracias.